Bueno, retomando el ejercicio anterior, quiero retomar la explicación respecto a sobre qué se calculan los aportes y contribuciones de la obra social para que quede claro porque no quedó demasiado claro en la anterior exposición. Fíjense, volviendo a lo que sería las remuneraciones para el 931, lo que nosotros tenemos es el total de remuneración, la remuneración 1, que son los conceptos remunerativos, y de la 1 hasta las 3 tenemos también todos los conceptos remunerativos. ¿Por qué? Porque estos conceptos serían los que se utilizarían para los aportes y contribuciones de la seguridad social. Que recordemos que estos al mismo tiempo tienen la detracción de los 7.368 y se convierte en una base de 34.372,96. ¿Sí? Ahora, en el rubro 4 y en el rubro 8, que es para el cálculo de los aportes y contribuciones de la obra social y del ex-ANSAL, vamos a tener en cuenta la suma de los 41.376,64, que son los conceptos remunerativos, más los 4.500, que son los correspondientes a esta remuneración extraordinaria. ¿Sí? Entonces, estos 45.876 son utilizados para calcular las contribuciones de la obra social y su correspondiente ex-ANSAL, y además los aportes de la obra social están calculados sobre este rubro 4 de 45.876,64, que son utilizados para los aportes de la obra social y su ex-ANSAL. ¿Sí? De esta manera, el ex-ANSAL no se calcula solo sobre el concepto remunerativo, sino también se calcula sobre esa remuneración extraordinaria. Es decir, que todo lo que sea obra social, ya sea porque va a ir a la obra social o como redistribución al ex-ANSAL, se calcula sobre la misma base, que es la base número 4 y la base número 8, una para aportes, que es la 4, y una para las contribuciones, que es la 8. Bien, y la 9 dijimos que está compuesta por los conceptos remunerativos y no remunerativos en total, porque ambos conceptos no remunerativos son habituales y mensuales, con lo cual en ese caso no hay duda respecto de su cálculo. Habiendo dicho esto, nos vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos a un empleado cuya fecha de ejercicio es 4/6 del 2010, su remuneración básica es 24.500 y su jornada laboral es de lunes a viernes de 16 a 24 horas, es decir, que realiza 40 horas semanales, no supera las 48, no supera las 8 diarias, pero se trata de una jornada mixta porque recordemos que la jornada diurna es de 6 a 21 y la jornada nocturna es de 21 a 6. Con lo cual existen desde las 21 a las 24 3 horas nocturnas por día. Y en este sentido, al ser una jornada mixta, recuerden que ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular o un adicional por nocturnidad, que está dado por la equivalencia de que una jornada, que de una hora nocturna equivale a una hora 8 minutos de una jornada diurna, o tenemos que hacer que este empleado se retire 8 minutos antes por cada una de esas horas nocturnas. Es decir, serían 24 minutos en el caso de cada día, porque hay 3 horas nocturnas. Entonces, vamos a plantear obviamente un caso en donde no decidimos que salga antes, sino que lo que hacemos es calcular esos 8 minutos como extra para establecer el adicional. ¿Estamos? Y recordemos que además tenía una inasistencia el día 10 del 8, que era viernes. Entonces, nuestro sueldo básico, vamos a empezar por el sueldo básico total. Recordemos que estamos hablando del sueldo básico por jornada, independientemente de si es diurna, nocturna o mixta. Entonces, su jornada total es 24.500, pero tenemos que calcular este adicional por horas nocturnas, ¿sí? Entonces, fíjense que lo primero que hacemos es calcular el adicional por horas nocturnas, porque sobre ese concepto también se deben aplicar los conceptos de presentismo en el caso en que corresponda y de antigüedad en caso de que corresponda. Entonces, dijimos que a los efectos de cumplir con la ley de jornada de trabajo, la jornada de este trabajador debería iniciar a las 16 y concluir a las 23:36. ¿Por qué? Porque contamos 8 minutos por cada hora nocturna. Dado que eso no ocurrió y el sujeto salió a las 24 horas, tenemos que calcular un adicional por hora nocturna.
Ese adicional recordemos que es del 13,33% por cada hora nocturna, con lo cual surge ¿de dónde? De calcular la proporción de 8 minutos sobre 60 minutos que tiene una hora. Entonces, para calcular cuál es el valor de nuestra hora e incrementarlo en cada hora nocturna por esa proporción de 13,334, tomamos nuestro sueldo básico, que son los 24.500, y dividimos sobre las horas nocturnas. Es decir, en este caso, sobre las horas normales habituales. Y fíjense que dice, valen las mismas aclaraciones que para la determinación de las horas normales para horas extras. Es decir, que en este caso vamos a tomar el calendario, vamos a visualizar la jornada habitual de este sujeto, de este empleado, y vamos a calcular las horas reales habituales por su jornada laboral. Y fíjense, vamos a tomar el calendario de agosto, vamos a contar que este sujeto trabaja de lunes a viernes, vamos a contar la cantidad de lunes a viernes que hay en el mes de agosto. Y precisamente son 21 días a 8 horas diarias de trabajo, porque este sujeto trabaja 8 horas diarias, con lo cual nuestras horas normales habituales son 168. Repito otra vez, ¿de dónde salen 168? Del mismo criterio que tomamos para las horas extras. Tomamos el calendario de agosto, contamos los días trabajados de acuerdo a su jornada, de lunes a viernes, y ahí obtenemos que son 21 días a 8 horas, ¿sí? Aquí no contamos la inasistencia porque la inasistencia después será detraída del total que calculamos, ya sea de sueldo básico más adicional. Con lo cual, acá contamos los días que habitualmente hubiese trabajado el empleado sin tener en cuenta esa inasistencia. Ahora bien, de esa manera obtenemos el valor horario. Al valor horario digamos, básico, le aplicamos la proporción en la que tenemos que incrementar ese valor, que son 13,33, y fíjese, por 63 horas al mes. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las 63 horas? Las 63 horas son las horas nocturnas y provienen de considerar que si este sujeto trabaja 21 días y cada día de esos realiza 3 horas nocturnas, entonces tenemos 63 horas al mes nocturnas. Por lo tanto, corresponde incrementar un 13,334% a cada una de esas 63 horas. ¿Sí? De esa manera obtenemos el adicional, que son 1.225,61, de aplicar la proporción del 33,34% al valor horario por las 63 horas al mes nocturnas. Vuelvo a repetir, ¿de dónde salen las 63? De contemplar la cantidad de días que hay en el mes y que está trabajando de acuerdo a su jornada, que dijimos que eran 21 días de acuerdo al calendario de agosto, por las 3 horas nocturnas que realiza diariamente. Y de esa manera calculamos nuestro adicional que corresponde a esas horas nocturnas. Y lo vamos a ubicar en nuestro recibo de sueldo. Una vez que ya hicimos que hicimos esto, cabe destacar que esta adicional forma parte del sueldo básico de este trabajador y por eso el resto de los conceptos van a ser calculados una vez que al sueldo básico le sumamos el adicional por nocturnidad. ¿Sí? Entonces, por eso digo de no considerar la inasistencia con anterioridad, porque todo el resto de los conceptos van a ser considerados a partir de la suma del sueldo básico más del adicional. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir calculando? La inasistencia. ¿La inasistencia de dónde la vamos a obtener? Obviamente, sumar el sueldo básico 24.500 más el adicional de 1.225,61 dividido los 31 días que tiene el mes de agosto, nos dan la inasistencia de 829,86, ¿sí? Y esa es la inasistencia que restamos. Ahora, ¿el presentismo va? No, no va porque tenemos la inasistencia. Ya sabemos que hay algo menos que tenemos que calcular, que es que no vamos a calcular el presentismo porque hay una inasistencia injustificada, es decir, no hay una inasistencia por una licencia legal, por lo tanto, no hay presentismo. Sí que va a haber antigüedad. En este caso vamos a tomar sueldo básico más adicional por nocturnidad menos inasistencia por el 2% por 10 años de antigüedad. Y de esa manera obtenemos el resultado, ¿sí? Con lo cual, en principio tendríamos nuestros conceptos remunerativos.
Ahora bien, respecto a la suma extraordinaria no remunerativa, recordemos que era una suma extraordinaria por jornada completa en este caso obviamente tiene que ver con la completitud del periodo mensual de trabajo. Por lo tanto, esa remuneración o esa remuneración extraordinaria de 4.500 tiene que ser proporcionada dividido 4.500 dividido 31 por 30 días. De esta manera obtenemos la proporcionalidad correspondiente a esa suma extraordinaria no remunerativa. Proporcionamos de acuerdo a la cantidad de días trabajados, considerando que esta también es una jornada completa, ¿sí? No es una jornada parcial. Si bien no cumple con las 48 horas semanales, sí es una jornada completa. Bien, entonces, aquí completaríamos los conceptos remunerativos, los conceptos no remunerativos y en cuanto a las deducciones tenemos un 11% que es calculado sobre lo remunerativo, un 3% del INSS-JP calculado sobre lo remunerativo, la obra social calculada sobre lo remunerativo y la obra social del acuerdo calculada el 3% sobre los 4.354,84 que ya es la remuneración extraordinaria proporcionada por los días trabajados. Y la cuota sindical va sobre los conceptos remunerativos. Entonces, ahora vamos a tratar de explicarlo a la inversa. Vamos a ubicar estas remuneraciones en nuestro cuadro de remuneraciones para el cálculo de 931. Y sobre estas remuneraciones ubicadas en nuestro cálculo para el 931, vamos a obtener finalmente los cálculos en el cuadro. Entonces, en la remuneración total tenemos la suma de lo remunerativo más lo no remunerativo. De los conceptos 1 a 3 vamos a tener únicamente los conceptos remunerativos. Los 29.874,90, ¿sí? Es decir, acá nos faltó sumar en la suma total, vamos a tener en realidad, acá ya lo corregimos, en la suma total vamos a tener la sumatoria de lo remunerativo más lo no remunerativo, ¿sí? O sea, es igual a el cálculo sobre el que se hace la ART o la obra social. Por lo tanto, ya está resuelto para que a ustedes le quede bien. Entonces, remuneración total, suma remunerativo más no remunerativo. Desde la 1 a la 3, solamente conceptos remunerativos, recordemos, para calcular contribuciones y aportes de la seguridad social, teniendo en cuenta además que a este total de remunerativo le tenemos que restar la detracción. Y en este caso la detracción al mismo tiempo de 7.003,68 es proporcional, ¿sí? Por eso dividimos dividido la cantidad de días multiplicado por la cantidad de días restantes. ¿Sí? Acá podemos tener dos criterios. Recuerden que el decreto, digamos, establece que podemos tomar una base de 30 días para hacer la proporción, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que me diría el decreto, digamos, de la ley que establece la detracción, este cálculo tendría que ser 7.368 dividido 30 por 29. En términos generales no va a implicar una gran diferenciación, pero sí quiero aclararles que en otros ejercicios tal vez tengan esta detracción dividido 30 por 29. ¿Por qué? Porque lo que tomaría el decreto como base mensual son 30 días. En ambas situaciones va a estar bien, es decir, solamente implica una diferencia muy poco sustancial respecto a la cantidad, digamos, del importe o del monto. Ahora bien, respecto al rubro 4 y al rubro 8, recuerden que aquí tenemos que hacer lo remunerativo más la proporción de la remuneración extraordinaria de 3.454,84. Y por eso nuestra base 4 y 8 es 34.229,74. Lo mismo va a ser nuestra base de la ART. ¿Por qué? Porque es la suma del concepto remunerativo más no remunerativo habitual, en donde la suma extraordinaria entra dentro de esa conceptualización. Y obviamente en la última remuneración tenemos
el remunerativo, 29.874,90, menos la detracción de 6.775. Con lo cual aquí llegaríamos a completar el total de